Buen día, hermanos. Hoy vamos a meditar un pedacito del capítulo número 3 del Evangelio escrito por San Juan, donde se nos habla de un personaje importante entre los judíos, un hombre llamado Nicodemo, que se entrevista de noche con nuestro Señor Jesucristo. Y voy a explicar por qué de noche, quién era este hombre y por qué deberíamos sentir simpatía por él. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo, hermanos, era un hombre principal entre los judíos. Era un hombre prominente. Era un maestro de Israel. Era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de 72 ancianos que gobernaba a Israel, aunque con ciertas limitaciones porque dependían del Imperio Romano que dominaba el país. Pero para cuestiones de tradiciones, cuestiones de religión, ellos eran la máxima autoridad. Y este hombre, Nicodemo, formaba parte de ese selecto grupo de judíos eminentes. Pero también pertenecía a la secta de los fariseos. Y los fariseos siempre habían sido tenaces opositores a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, porque eran conocedores de la Sagrada Escritura. Estaban siempre en el templo, estaban siempre en las cosas de Dios, y sin embargo, cómo se les dificultó terriblemente aceptar a Cristo como el enviado de Dios. Seguramente porque habían puesto su confianza en su preparación, en el lugar que ocupaban entre la gente, porque creían ser verdaderos maestros y estaban cerrados a todo lo demás, a cualquier otro maestro. Pero Nicodemo resulta ser una excepción entre ellos, porque sentía atracción por la doctrina de Cristo. Seguramente estaba al pendiente de las enseñanzas del Señor. Así que una noche tomó la decisión de ir a visitar a Cristo. Y fue de noche precisamente porque tenía temor de ser descubierto por los demás fariseos y ser expulsado por ellos, o que lo avergonzaran en público por andar creyendo en ese maestro procedente de Galilea, que es Jesús. Pero algo lo empujó, seguramente la gracia de Dios y su propio valor. Se entrevista con Cristo y durante el diálogo, Cristo le afirma que para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para salvarse, fíjense,
era necesario nacer otra vez. Sí, que era necesario un segundo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Y entonces él le pregunta a Cristo, ¿cómo, maestro? ¿Acaso puede un hombre siendo ya viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y dice Cristo, no, de ninguna manera. Pues claro, eso ya lo sabemos. Es imposible que cada quien vuelva al vientre de su madre y nazca otra vez. Cristo le afirma que lo que ha nacido de la carne es carne, que todo mundo ha nacido carnalmente de su papá y de su mamá, y cada quien conoce la fecha de su nacimiento. Cristo habla de un nacimiento espiritual, por lo tanto, porque lo que nace del Espíritu es Espíritu, y este segundo nacimiento que Cristo, nuestro Señor, afirma que es necesario para lograr la salvación, es el que nos da el Espíritu Santo y el agua, o sea, el bautismo. El bautismo, por lo tanto, enseña Cristo a Nicodemo, es el segundo nacimiento que nos capacita para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, siendo un maestro, hermano, se comporta como un alumno sencillo, humilde, no es un soberbio, no va a contradecir a Cristo, sino que está ahí para aprender. Fíjense, esa actitud es muy importante, porque era un personaje ilustre, no era un personaje cualquiera, una persona que, como dice Cristo, tú eres maestro de Israel, tú eres el que instruye a la gente, tú eres ejemplo para muchos. ¿Y cómo tiene esa actitud ante Cristo de ir a aprender? Por eso, hermanos, si alguien se siente muy preparado, muy capacitado para esta vida, si tiene licenciaturas o doctorados, pues hay que tomar la actitud de Nicodemo, de aprender del Maestro. ¡Qué actitud tan formidable! Esta enseñanza de Cristo, San Pablo la reafirma en el capítulo número 6 de la carta a los Romanos, donde se habla precisamente de que hemos sido incorporados a la muerte y a la resurrección de Cristo, cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo. O es el bautismo el que nos ha incorporado al misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección del Señor. Y siendo el bautismo, hermanos, algo tan trascendente para la vida eterna, tendríamos todos que valorarlo, así como bien que nos acordamos cuando nacimos y hasta a veces hacemos fiesta de cumpleaños, ¿no les parecería que es más importante celebrar el verdadero nacimiento que nos capacita para ir a la vida eterna, que es el día del bautismo? Por eso, hermanos, les invito a que cada uno de ustedes tenga siempre a la mano su boleta del bautismo, que sepan bien, que todos sepamos bien cuándo y dónde fuimos bautizados. ¿Qué sacerdote nos bautizó? Y que hagamos una fiesta, no necesariamente a base de platillos y mariachis, pero sí una fiesta espiritual el día de nuestro segundo nacimiento. Bueno, les decía al principio, hermanos, que yo considero que deberíamos tener un poquito de simpatía por Nicodemo, porque él venció la soberbia característica del grupo al que pertenecía, el grupo de los fariseos, o sea, los meros ahí de Israel. Y va con una actitud distinta, y además porque conservó ese cariño y ese respeto por el Maestro, aunque es cierto que le hizo falta dar ese salto final de adherirse plena y abiertamente a nuestro Señor Jesucristo. Solamente San Juan es el que lo menciona en su Evangelio, y lo menciona 3 veces. El que acabamos de oír es el capítulo número 3.
Pero en el capítulo número 7 vuelve a aparecer. Miren, voy a leer un pedacito del capítulo 7, versos 45 en adelante. Cuando los guardias volvieron, los que habían ido a apresar a Jesús, los sumos sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron, jamás un hombre ha hablado como ese hombre. Y replicaron los fariseos, el grupo de este hombre, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa gente que no conoce la ley lo hace. Nicodemo, uno de ellos que había acudido a Jesús en otra ocasión, que es el capítulo 3 que acabamos de oír, dijo, ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Y le contestaron, ¿cómo? ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea nada sale bueno, ningún profeta ha salido, y cada quien se fue a su casa. Aquí Nicodemo interviene a favor de Cristo veladamente. ¿Por qué se le va a enjuiciar si la ley lo prohíbe? Dice, bueno, pero pues estudia las Escrituras. De Galilea no ha salido ningún profeta. ¿Cómo vamos a considerarlo como un profeta si viene de Galilea? Le están a él diciendo. Pero están equivocados los fariseos porque ya sabemos que Cristo ni es Galileo. Cristo nació en Belén, no en Nazaret, y Nazaret está en Galilea. Y la tercera ocasión en que aparece mencionado Nicodemo es en el capítulo 19. Y mire, aparece para hacer una obra, yo diría, magnífica, un privilegio para él, o un trabajo que deberíamos haber hecho nosotros, porque va a dar sepultura junto con José de Arimatea a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean qué detalle tuvo todavía Nicodemo. Después de esto, es el verso 38 en adelante del capítulo 19, después de esto José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cadáver de Jesús, o sea, José y Nicodemo, lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en él un sepulcro nuevo, en que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía, y como el sepulcro estaba cerca, ellos colocaron allí a Jesús. Vean, hermanos, qué gesto tan bonito. De un cadáver casi nadie se quiere hacer cargo. ¿Se han fijado? Hay amigos mientras la vida sonríe, pero cuando ya se murió alguien, la visita es cortita. El ratito es breve. Un abrazo a los dolientes y vámonos. José de Arimatea y Nicodemo, un fariseo, tomaron el valor, bajaron al Señor de la cruz, lo envolvieron en lienzos, y Nicodemo lleva una exageración de esencias. 100 libras, 32 kilos de esencias aromáticas. Era una exageración, y esa exageración solamente se hacía cuando se embalsamaba a un rey. Que concluyen, hermanos,
que Nicodemo y José de Arimatea le dan una sepultura real, como se debe, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, bendito, su cuerpo, que comulgamos en la Eucaristía. Por eso les decía, era un fariseo, le faltó dar ese salto grande, ¿no?, de manifestarse abiertamente como seguidor de Cristo, pero aún calladamente, cómo quería, cómo defendía, cómo fue a aprender de Cristo y cómo el día de su muerte él y José de Arimatea toman el valor, toman la decisión y hacen esa obra que debería tocarnos a nosotros, dar una sepultura honrosa al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Estamos en la segunda semana de Pascua, hermanos. Sigan teniendo mucha precaución con el coronavirus. Hay que tener de verdad precaución porque al cuidarnos, cuidamos a los demás. Al cuidarnos, cuidamos a la gente que queremos. Nos cuidamos mutuamente. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Por favor, reenvíen el video. Feliz y bendecido día.